buenas tardes, bienvenidos todos a esta edición especial de la Hora NEA. Hoy miércoles 26 de mayo de 2021, siendo las 19 horas. Pido a todos ustedes, amigos, asistentes, que desactiven sus cámaras y micrófonos para asegurar una transmisión lo más nítida posible. La Hora NEA es uno de los medios más efectivos de nuestra red de negocios entre amigos, con el fin de actualizarnos y mantenernos al tanto del país y del mundo. Y por eso procuramos atraer a reconocidos ponentes, líderes y especialistas en diferentes temas, para así darle un valor diferencial a nuestra membresía. Hoy contamos con la honrosa participación de Margarita Zavala, quien a través del efectivo contacto de nuestra amiga y socia NEA, Celia Ruschke, pudimos hacer una realidad. El tema de la presentación esta tarde es muy importante y más en estos tiempos de tremenda efervescencia política y defensa de nuestra democracia. El tema es la Constitución en tiempos de fragilidad democrática. Tenemos un aviso del grupo que apoya a Margarita, en el sentido de que ella se va a presentar unos minutos más tarde, anda en plena campaña, y consideramos prudente en este momento hacer o compartir la semblanza de Margarita, y después le pediré a Celia que nos platique un poco, nos actualice de qué está haciendo Margarita en este momento, en lo que ella llega y se incorpora a nuestro grupo para llevar a cabo su presentación. Y si me permiten, entonces, leo en este momento la semblanza de Margarita. Ella es abogada por la Escuela Libre de Derecho. Fue legisladora en los ámbitos local y federal. Es maestra de Derecho y en esa actividad ha formado a más de 20 generaciones de jóvenes en la importancia del Estado democrático y constitucional del derecho. En su labor partidista, abrió el camino para que más mexicanas pudieran participar en la política. Y fue pieza clave en la creación del Instituto Nacional de las Mujeres. Como esposa de un presidente de la República, trabajó desde el Consejo Consultivo del DIF y particularmente se enfocó en programas para la prevención de adicciones, para la prevención de niños y niñas migrantes no acompañados, que en búsqueda de sus familias, pues andaban ahí por todos lados sin que nadie las acompañara, y también en programas y protocolos para evitar la violencia entre ellos. Desde el año 2015, Margarita Zavala encabeza un movimiento para dignificar la política en México. Gracias al apoyo de cientos de miles de mexicanos, fue la primera candidata independiente a la presidencia de la República en la historia de México. Margarita es fundadora de la Asociación Civil Libertad y Responsabilidad Democrática, organización que se presentó ante el INE cumpliendo todos los requisitos de ley para conformarse como partido político nacional con el nombre de México Libre. El INE, muchos lo sabemos, negó injustamente el registro y eso con mayor razón la obliga a participar en la política hoy en día. Para
concluir esta impresionante semblanza de Margarita, quiero mencionar que actualmente es candidata externa de la Alianza Va por México, por el Distrito 10 de la Ciudad de México, cuya cabecera distrital se representa por la delegación de Hidalgo, que es donde justamente se encuentra en este momento. Y es aquí donde, Celia, te pido enciendas tu cámara, actives tu micrófono y nos des una breve actualización de las actividades que Margarita ha estado haciendo. Tú le has estado acompañando hasta donde sabemos. Platícanos un poco de todo esto. Bienvenidas. Jesús, muchas gracias. Y muchas gracias también a Rodrigo por abrir el espacio y la oportunidad. Y bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por estar acompañándonos el día de hoy. Y bueno, pues con mucho gusto de poderles platicar un poco. Quisiera yo darles algún poquito la idea de, además de esto que les contó Jesús, cuáles han sido paralelamente las actividades en los últimos 2-3 años y cómo se empata lo que ha estado haciendo Margarita con esta realidad que termina en el día de hoy, en el cual vamos a poder tener este encuentro. Hace un par de años, Margarita, como muchos sabrán, empezó, pues, bueno, anteriormente ya permanecía al PAN. Eventualmente sale del PAN e inicia esta búsqueda de generar un partido que se llama México Libre y que, bueno, pues hace todos los protocolos y todo lo necesario y las asambleas necesarias a nivel nacional para poder hacer esto posible. Este es un gran esfuerzo que se hace y aquí a lo mejor lo que cabe resaltar es que en el caso de la Ciudad de México, en Miguel Hidalgo, tuvo muchísima aceptación y fue finalmente, digamos que prácticamente consiguió más de las firmas necesarias en un periodo récord muy corto y finalmente, bueno, esto palpó un poquito cuál era la cercanía o la empatía de la ciudadanía de Miguel Hidalgo con ella en ese momento para este propósito de México Libre. Y bueno, esto al margen de todo lo demás, siguió el proyecto. Y bueno, como ustedes saben, llegó el día en que el INE hizo la calificación de la entrega de los requerimientos y bueno, finalmente, y como ya lo dijo Jesús, pues no fue aprobado el permitir tener México Libre pues como partido nuevo. Después de eso viene como un periodo, digamos, en silencio, vamos a llamarle, donde toda esta fuerza, toda esta inercia que venía impulsándose a nivel nacional, pues queda como detenida, ¿no? Porque realmente nadie se esperaba que fuera este ser el veredicto. Ahora, paralelamente había otras dos realidades que finalmente es importante poner en la mesa. Se generó un proyecto, una iniciativa que se llama Alternativas por México. Esta es una iniciativa fundamentalmente hecha por empresarios mexicanos y ciertos liderazgos que lo que buscaron fue detectar a todo nivel nacional, pues liderazgos ciudadanos que no vinieran necesariamente de ningún partido, pero que tuvieran ganas de tener una participación en la política de alguna manera, ya sea como voluntarios, ya sea que eventualmente integrarse a algún partido, o ya fuera inclusive antes de que México Libre no fuera pues dado de baja, pudieran inclusive integrarse a diferentes partidos, incluyendo en un momento dado México Libre. Este iba a ser el semillero de nuevos candidatos ciudadanos que demostraran capacidades, actitudes, competencias, empeño, compromiso, vocación de servicio, pues para integrarse y refrescar a los partidos políticos. Se hizo un gran esfuerzo, este proyecto duró más o menos 1 año y medio, en el cual pues se fue haciendo un discernimiento de los mejores candidatos. El proceso fue realmente selectivo, o sea, realmente fue duro, fue serio. Y entonces al final sí se tenía por lo menos una representación de 300 candidatos a nivel nacional de muy buen perfil, capacidades, actitudes, en fin, todo esto. Y que después de un segundo, tercer y cuarto filtro, eventualmente, pues llegaron a tener un grupo muy selecto de realmente buenos y grandes líderes, de todo, ahora sí que de todo tipo de perfiles. En ese momento, entonces ya llegando al que ya teníamos a los perfiles de Alternativas por México, es cuando México Libre, que estaba esperando también obtener recursos humanos valiosos y candidatos ciudadanos desde esta plataforma, pues por un lado no se da el proyecto de México Libre y entonces Alternativas por México pues ya no puede aportar candidatos a este partido. Entonces empieza Alternativas a querer aportar candidatos al resto de los partidos, los 4 de oposición más fuertes, y empieza a tratar de colocarlos
pero en el camino y en el proceso, bueno, pues la realidad es que no se logran colocar más que un mínimo número de candidatos y mínimo, pues a lo mejor con los 10 dedos de mi mano estaría yo representando a lo que pudo haber sido mucho más. Esto va generando una situación en donde pues se va haciendo, digamos que se van abriendo varios frentes. Entonces Margarita en ese momento pues ya no tiene el partido, no tiene a los posibles ciudadanos candidatos, pero sí tiene muchísimos simpatizantes a nivel nacional, y cuando digo muchos es real, que hubiera de hecho fundado un partido de no ser por ciertos protocolos y sus interpretaciones, pues se queda con esta fuerza ciudadana. ¿Y a dónde la pones? Y tampoco ya no era posible tampoco verterla en los demás partidos, igual que Alternativas por México no lo pudo hacer, tampoco necesariamente los de México Libre. Entonces se queda toda esta ciudadanía buscando un cauce, y como también lo sabemos en la otra, tercera, cuarta vía, pues todos los ciudadanos estábamos buscando a lo mejor algún otro liderazgo que pudiera representar pues estos otros intereses ciudadanos con estos nuevos perfiles, con esta frescura, con esta pues visión de aportar pues de manera diferente a lo que se venía haciendo. Entonces se da la coyuntura y en ese impasse, ya poniendo todo esto en la mesa, pues a Margarita se le acerca el PAN y la invita a colaborar con ellos. En esta negociación y pláticas y todo lo que pudieron tener, bueno, pues ya platiqué cuál fue el camino previo, pero finalmente hace una reflexión y ella se lo puede comentar y lo puede finalmente comprobar y reforzar aquí con ustedes por sus propias palabras. Ella esto lo expresa constantemente. Ella tuvo que tomar una decisión muy dura. O sea, no le parecía que era lo normal o lo deseable en un momento dado haber regresado al PAN, pero también sentía una responsabilidad de que si tenía el respaldo de los ciudadanos y finalmente ella estaba interesada en el servicio y en la vida pública, pues sentía esta responsabilidad de darle un cauce y tener la representación de por lo menos la gente que estuviera afines con lo que ella pudiera proponer o representar. Entonces ella acepta participar con el Partido Acción Nacional y se va ajustando a cómo pueda ser, pues de qué manera se pueda integrar. En ese mismo, todo esto fue muy rápido, ustedes saben los tiempos, son expertos, no les voy a explicar mucho, pero se van juntando los tiempos y por ahí se junta que paralelamente el PAN hace empieza a hacer negociaciones internas con otros partidos y tal, derivado de lo que eventualmente fue Sí por México, y Sí por México lo que propuso es generar una alianza que resultó en el Va por México, que es la alianza en donde ahora Margarita está participando, porque el PAN se integra a la alianza y Margarita como candidata del PAN, pues bueno, también representa la alianza. Margarita, buenas tardes, vemos que ya estás con nosotros. Ahorita tú nos dices cuando estés lista. Pero bueno, esa es un poquito la historia rápida para como mapear un poquito, vamos, cómo es que estamos ahorita, vamos, conociendo esta postulación de Margarita para candidata a diputada federal del Distrito 10 en este contexto. Pero bueno, pues hasta aquí. Muchas gracias, Celia. Muchas gracias. Bienvenida, Margarita. Permíteme, por favor, hacerte una breve semblanza de nuestro grupo y darte la bienvenida. Me da muchísimo gusto que nos acompañes en esta tarde. Me parece que cuando hiciste una labor como esposa del presidente, tu labor fue muy distinguida, muy discreta, y además dejaste siempre en alto el nombre de México, lo cual pues, yo reconozco ampliamente, y la verdad ese papel, aunque a veces no está tan bien valorado, es muy difícil, y la verdad es que creo que lo hiciste muy bien. Como todos sabemos, nuestra red de negocios entre amigos está enfocada a la colaboración empresarial entre los socios y a promover el emprendimiento, porque tras el emprendimiento subyacen los valores de las iniciativas productivas. Se requiere para cualquier iniciativa productiva contar con un marco de libertad, con la vigencia del Estado de Derecho, el respeto de la propiedad privada, que exista un Estado democrático con división de poderes, una economía de mercado que además reconozca la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas, y hay que tener siempre en cuenta la corresponsabilidad social que tenemos todos en lo que hacemos, además de cuidar la sustentabilidad del medio ambiente y colaborar creativamente con buena voluntad. Esto es lo que hacemos en este grupo.
En los estatutos de nuestra asociación está estipulado el respeto que debemos a las ideas políticas y religiosas de los socios, y en este caso te pedimos tu participación en esta sesión para que nos ilustres sobre un tema de importancia general, que es la Constitución en tiempos de fragilidad democrática, para que así podamos nosotros contar con más elementos de juicio para decidir nuestro voto el 6 de junio. Así es como pues te damos la bienvenida a nuestra reunión. Te agradecemos mucho que nos acompañes y te dejo el foro a tus órdenes, Margarita. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. ¿Sí sabes lo de ayer? Denme 2 segunditos. Bueno, pues muchísimas gracias. Oye, Rodrigo, pues al contrario, muchas gracias a quienes pertenecen pues a este grupo. Me parece que compartimos los mismos valores. Déjenme explicarles más o menos la visión que yo tengo. Y una pregunta, Rodrigo, ¿todo el mundo apaga su cámara? O sea, así de plano ya nada más hablo a mi cámara. Sí, Margarita, lo hacemos así porque a la hora en que hacemos la grabación, ahorita estamos grabando, queda mucho mejor para la edición que se hace después cuando solamente hay una cámara y un micrófono abierto. Así que todos estamos muy atentos para escucharte. Las preguntas nos las van a hacer a través del chat y cuando termines la presentación, Jesús y yo las vamos a leer para hacértelas llegar. Adelante, por favor. Ah, perfecto. Bueno, pues les doy desde luego las gracias. Nada más era una pregunta, o sea, porque soy maestra y los obligo realmente a estar en las cámaras, pero ya entendido ello, pues muchísimas gracias. Muchas gracias por esta oportunidad. Voy a hablar de valores realmente compartidos. De cualquier manera, pues sí es importante pararnos en el lugar donde estamos como país, donde en la vida de México hemos rebasado los límites. Hemos rebasado el límite para llegar a estar ya en condiciones de que están en peligro nuestros derechos y nuestras garantías. Estamos de verdad siendo gobernados por un grupo que ha decidido violar el derecho para imponer sus propias ocurrencias, sus propios puntos de vista. Y bueno, aquí hago referencia a lo que una vez nos decía dijo Diego Valadez, ¿no? Cuando fue la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial en una transición democrática, la Ley Orgánica, la Ley Orgánica del Poder Judicial en un artículo transitorio, extiende el poder, el término, el periodo de la presidencia de un poder de la Unión. Narrado así, cabe para un presidente del Congreso, como para un presidente del Poder Judicial, como un presidente del Poder Ejecutivo. Y también, sabemos todos que fue por el Poder Judicial, pero desde luego ahí estaba un intento más clarísimo de la reelección, o por lo menos de tenerlo ahí, a ver qué pasaba. Y la verdad es que llegamos a momentos fuera de todo límite porque uno ve que estamos ya en otra dimensión, que era lo que decía Diego Valadez, y diputados federales, a sabiendas de que una medida es inconstitucional, la votan a favor, entonces estamos en otra dimensión que la dimensión de la inconstitucionalidad. Y en ese sentido estamos nosotros ahí, pero también lo estamos, así como lo estamos en la política, pues la verdad lo estamos también, así como estamos en lo jurídico, lo estamos también en la política, lo estamos en la economía, lo estamos en todos los órdenes del país. Y es que esta dimensión parte de un paraguas que es la instalación del populismo o neopopulismo, para distinguir este neopopulismo de aquellos populismos que eran pues de izquierda o de derecha. Este neopopulismo no tiene que ver con ideologías, tiene que ver nada más con una técnica para instalarse en el poder.
Si ahorita es de izquierda porque le interesa, al rato puede Pues ser de donde derecha. se vaya pudiendo, pues sí. Sí, exactamente. Y van a irse a un lado o al otro, independientemente si les conviene quedarse en el poder. Y todo será una técnica para mantenerse en el poder. Nosotros hemos de llevar en México como 25 reformas constitucionales en estos 2 años. Ninguna ha sido, no ha significado aglutinación del poder. Es decir, lo digo de otra manera, todas las reformas constitucionales y legales que llevamos en los 2 años de este gobierno han significado aglutinación de poder. Porque el neopopulismo tiene que ver con esa técnica para mantenerse en el poder. Por supuesto que de ello podemos afirmar varias cosas. Hay una anulación de los valores democráticos y con ello, con ello los derechos humanos, desde la propiedad privada, materialmente hablando, hasta, por ejemplo, los datos biométricos. Y el ataque constante a la libertad de expresión, en donde será que yo soy abogada, pero pues empezaron con los abogados y con los periodistas, del ataque a la libertad de expresión. Y tiene que ver con una anulación de poderes, en donde el legislativo y judicial empiezan a perder sus funciones principales. No es la primera vez que yo veo a un poder judicial que no dirime controversias, sino que se somete al ejecutivo, que le deja pasar las cosas, y cuando más, si acaso, llega a ser compensatorio, pero a su función jurisdiccional está renunciando, que es su función primordial. Lo vi en la consulta cuando trataron de compensar la inconstitucionalidad clara y absoluta con una pregunta cobarde, con una redacción además muy mala y también muy cobarde. Y lo vi también, pues cuando pasó el Estado por encima de México Libre, lo vemos a cada rato en el Tribunal Electoral, pese a que al presidente del Tribunal Electoral pues, le regalaron la presidencia una vez que mostró lealtad y obediencia absoluta después de lo del voto de México Libre. Es decir, cada día hay una claridad en que no están interesados en un Estado constitucional y democrático de derecho. ¿Qué es lo que podemos hacer frente a este neopopulismo que se instala con las vías democráticas, con los valores democráticos, con las leyes que alcanzamos y se instala precisamente para quedarse en el poder e ir violentando instituciones? Lo primero que tenemos que hacer a corto plazo es participar el 6 de junio. Yo sé que hubo para muchos, para muchos han de haber entrado a este esfuerzo de participación, pues espero que hayan entrado desde Sí por México o a través de sus propios partidos políticos. No, alguno a lo mejor le firmó a México Libre, o sea, espero que hayamos participado un poco más que el voto, porque creo que es un grupo que podría haber participado más. Yo no vengo a regañar a nadie porque son autogoles también, pero la verdad es que este populismo se instaló por la degradación de la democracia y porque le fuimos quitando contenido e importancia a la democracia y se convirtió en lo que Luigi Ferrajoli habla como una democracia meramente procedimental, de forma y no de contenido, y que ahora una mayoría omnipotente encarnada en una persona, pues está a punto de hacer un suicidio democrático, si es que nosotros lo dejamos. Y en eso estamos, a corto plazo, a mediano y largo plazo tenemos otras tareas. Pero a corto plazo, cuando Rodrigo ya nos me dijo, vamos a decidir el voto, espero que ya más o menos esté por la decisión o no me carguen la responsabilidad de convencerlos. Por supuesto que yo comparto varios temas con ustedes y no tengo la menor duda que comparten mis temas, mis valores, mis propuestas. Obviamente tenemos claro que hay un tema de seguridad que debe ser claramente una de las prioridades de nuestro país y que mientras sigamos fortaleciendo
un presupuesto o una Cámara de Diputados que en lugar que para darle más presupuesto a seguridad, decide solo dárselo a través de ladrillos en el aeropuerto, en lugar de capacitación, de Servicio Nacional de Policía, en lugar del fortalecimiento de la policía estatal y municipal, pues bueno, mientras esto siga pasando y mientras creamos que son abrazos lo que van a funcionar, pues esto no va a resolverse nunca, y al contrario hay un retroceso, lo sabemos muy bien hasta en términos de números. Yo estoy convencida que el presupuesto tiene que irse a seguridad de a de veras, capacitación, instrumentos, fortalecimiento de las instituciones, sueldos. No quiero, si queremos que nos cuide la policía, tenemos que cuidarla. Control de confianzas, agencia de investigación y, por supuesto, una manera muy distinta de generar una denuncia, porque lo que hay claramente no sirve. En términos de seguridad, por supuesto, las mujeres tienen que ser una batalla prioritaria en términos sobre todo de feminicidio, de focalización, de operativos georreferenciados y focalizados y de atención a víctimas. En la economía, por ejemplo, comparto con ustedes totalmente desde una economía que respete, pues yo la respeto, la propiedad privada, la iniciativa privada como fuente además de riqueza, no de aglutinamiento de poder ni de monopolio, de riqueza bien distribuida y de progreso. Una economía que debe ser competitiva, solidaria y sustentable. Y por supuesto que requerimos de un espacio mucho más fuerte de trabajar en los temas educativos. Y bueno, el regreso a clase, pues creo que hay mucho que hacer. Y no solo saben que a partir del 7 de junio, al día siguiente de la elección, preparen los útiles el 6, porque nos vemos en la escuela. Yo honestamente creo que debimos haber entrado, bueno, luego ya les diré mi opinión, pero se puede haber entrado antes, siempre y cuando hubiera sido seguro, pronto, con un buen diagnóstico y haber aprovechado la pandemia para mejorar una infraestructura física y tecnológica que no existe. Desde luego, además de educación, pues el de salud es un sistema de salud que está tronado. Lo vimos en la pandemia, pero es increíble lo que ha pasado en términos del deterioro del servicio hospitalario, del déficit hospitalario, de la fragmentación, de la falta de abasto de medicinas y de tratamientos. Nosotros en nuestro país tendríamos que hablar de salud, invertir en salud y cuidar la salud. Y yo cargo con tengo una bandera, no cargo con ella, tengo una bandera que comparto con muchísima gente ya con términos de economía sustentable, porque me parece que el medio ambiente debe ser una prioridad en el país y yo creo que las leyes que debo buscar a través de las leyes, proteger el medio ambiente y los recursos naturales. Yo, por supuesto, estoy a sus órdenes para hablar de estas propuestas, pero miren, nada de lo que estemos diciendo ahorita tendrá mucho sentido si no cambiamos la ecuación política. Y por eso les pido que volvamos al principio. Más allá de nuestras propias ideologías, de nuestras naturales diferencias, debe unirnos el propósito común de salvar a México de lo que ya se está mostrando un claro rostro autoritario y dictador. El objetivo de esta elección de todos los ciudadanos debe ser terminar con esa mayoría omnipotente, como decía Ferrajoli, que abierta y decididamente quiere romper el orden constitucional, que es romper el Estado democrático y constitucional de derecho, que es romper nuestros derechos. Y tenemos que evitar precisamente que se consolide frente a nosotros y por nuestras acciones un régimen que tiene este rostro de dictadura. La buena noticia es que estamos a tiempo y que estamos muy a tiempo de evitarlo. Y aunque parezca, al principio parecía una tarea titánica, pues la verdad es que estamos muy cerca de evitarlo. Y eso es una de las buenas noticias que tenemos de aquí al 6 de junio. Y yo quiero asegurarles que si yo, por ejemplo, en mi distrito viera que alguien más podría ganar
evitar un diputado de esa mayoría, pues yo le estaría por él pidiendo el voto. Pero estamos entrando a esa etapa del voto útil. Yo quería poner una pantalla, pero pues creo que ya no fue posible, pero sí quería ponerla porque hay unas, no sé si la pudiera yo compartir, pero que quiero explicarlo, pero no. Bueno, yo quería explicarlo, pero bueno, no se preocupen si no se puede. Lo explico así, al fin de cuentas lo entienden más de lo que imaginamos, de lo que todo el mundo imagina, ¿no? Porque más o menos todos estamos metidos en esto. A ver, hay un Congreso de la Unión. La división de poderes, como dijo Rodrigo, tiene que ver con pesos y contrapesos. Hay un Congreso de la Unión. Son senadores y diputados. 500 diputados, 128 senadores. Los senadores no los elegimos esta vez. Este 6 de junio solo elegimos diputados federales y en el caso de la Ciudad de México vamos a recibir 3 boletas. Alcalde, diputado federal y diputado local. En 15 estados van a recibir gobernadores, alcaldes, diputados locales y diputados federales. Pero en general, en los otros 17 entidades vamos a recibir solo el diputado federal, el local y el alcalde. Y bueno, y en Durango, por ejemplo, creo que nada más 2 boletas. Pero lo que yo les quiero decir es, me centro en lo que es el Congreso de la Unión. Quito los 128 senadores de la Cámara de Senadores porque esa no se va a elegir y vamos a elegir los 500 diputados. Los 500 diputados son 300 de mayoría relativa, cuya votación impacta directamente con unas fórmulas en los 200 de representación proporcional. La Cámara de Diputados tiene una facultad exclusiva, es decir, la Cámara de Diputados, el Congreso se deciden las leyes, pero una de las facultades exclusivas en la Cámara de Diputados es la de presupuesto de la Federación. Y eso quiero que quede muy claro. Tanto el Senado como la Diputación son parte del proceso legislativo normal. Pero en el caso de las diputadas es exclusiva, solamente los diputados ven el presupuesto de egresos. ¿Se entiende? Porque los diputados representan a la nación. Y entonces, todo lo que se decide para dónde va el dinero, pues tiene que ver precisamente con el presupuesto. Entonces, yo lo que les digo muchas veces, si alguien piensa o sabe que no hay medicinas con los niños de cáncer, no hay tratamiento, quitaron las estancias infantiles, no hay la policía suficiente, no está capacitada, porque no hay recursos, pues bueno, todo eso, si hay la idea de que es un asunto del gobierno, es con razón, porque el Poder Ejecutivo es el mismo que establece, que tiene la mayoría en la Cámara de Diputados y es el que ve el presupuesto de egresos de la Federación. Y la política se trata de eso, de la medicina, del empleo, de los hospitales, de la seguridad, de los procesos judiciales. Se trata también del manejo de una pandemia. Se trata de cómo se asigna a las materias que son de vida diaria, se asigna todo el dinero de todos los mexicanos, la Cámara de Diputados decide. Entonces, si se decidió no invertirle a las policías, se decidió invertirle un aeropuerto, se decidió no invertirle a los niños con cáncer, no invertirle al tratamiento de mujeres ni a los refugios de mujeres, se decidió sí invertirle a una refinería y se decidió dejar a un lado todas las energías renovables. Entonces, eso que está pasando tiene que ver con la Cámara de Diputados. Y por eso quiero explicarles 3 cosas. Si esta Cámara de Diputados como un órgano colegiado, esa Cámara de Diputados tiene 3 conceptos que tienen que quedar claros. Mayoría simple,
mayoría absoluta y mayoría calificada. La mayoría simple es quién tiene más curules o más diputados. La mayoría absoluta es la mitad más uno, que es la que significa que tiene 251 diputados en adelante. Una votación que hace mayoría absoluta es la mitad más uno. Y sirve para cambiar todas las leyes, para aprobar el presupuesto. Es mayoría absoluta, la mitad más uno. Bueno, actualmente Morena, por sí solo Morena, tiene 258 diputados. Por eso, el Poder Ejecutivo dice, no le cambien ninguna coma, y no le cambia ninguna coma. Y en 2 días se decide un presupuesto, o pueden meter tácticas dilatorias, pero como la posición, pero más de 250 diputados. Si, como tiene 258, solito la cambia. La mayoría calificada es la que reforma la Constitución. Se requiere para reformar la Constitución y para otros nombramientos. Entonces, mayoría simple, mayoría absoluta. La mayoría calificada es las 2/3 partes, el 66.6%. Significa 334 diputados. Morena, más sus leales, PES y su coalición, PES, PT, Verde, todos ellos hacen una unión y son 335 diputados. Vaya, eso es lo que tiene ahorita. Por eso el objetivo es quitar esa mayoría absoluta. Y de ahí que haya habido un esfuerzo ciudadano de hacer una alianza con PRI, PAN, PRD, porque MC no quiso, pero sí quiero decirles que es un esfuerzo ciudadano traducido en los instrumentos que había, que eran los partidos políticos, y que todos tuvimos que ceder. Yo personalmente tuve también que ceder, me imagino que los partidos también con respecto a mi persona, pero fuimos adelante. Y la buena noticia es que estamos a tiempo. Lo que hoy tenemos que hablar es del voto útil, que es el voto razonado, reflexivo e informado. Hoy es el voto útil. Es decir, fortalecer el mecanismo que le puede quitar más diputados a Morena a través de estas mayorías relativas que impactan directamente a los plurinominales. De tal modo que si hay un distrito, por ejemplo, como el mío, yo ganándole a Morena, le quito ese diputado de mayoría, pero también le quito pluris. Y creo que estamos en el momento de que si todos salimos a votar, podemos lograr que no haya esa mayoría absoluta y que podamos detener este deterioro y la caída de la democracia en estos momentos que tienen rostros de dictadura. Así de fuerte, es dictadura o democracia lo que estaremos decidiendo. Estoy a sus órdenes para las preguntas. Muchas gracias, Margarita. Les pedimos a todos los que quieran hacer alguna pregunta que por favor la escriban en el chat y la vamos a hacer nosotros. Aquí tenemos, en primer lugar, pues muchas gracias por tu exposición. La verdad es que sí creemos y compartimos contigo que estamos viviendo un momento decisivo de la historia de nuestro país y que la democracia funciona siempre que está alineada con los valores fundamentales. En el momento en que la democracia se desalinea, en el momento en que se deja de valorar la verdad y la libertad, ya no se está buscando el bien común, ¿no? Los requisitos para que haya, que se alcance el bien común es que haya un ambiente en el que se valore la verdad y la libertad. Y efectivamente, pues sentimos que no vamos por ese lado. Así que muchas gracias, muy, muy brillante tu exposición. Y mira, aquí tenemos varias preguntas. La primera es de nuestro socio César Barrios, que dice, la defensa de las instituciones y la Constitución, ¿cómo realizarla? Existe una gran incertidumbre electoral para el 6 de junio. Solo vemos a mexicanos contra la corrupción haciendo litigio estratégico con algunos amparos, pero ¿cuánto espacio legal queda en esa opción?
Pues te agradeceríamos si nos haces respuestas, pues vamos a decir telegráficas, porque entendemos que tienes una conferencia en vivo, una entrevista en vivo a las 8 y que te tienes que retirar unos minutos antes. Así que tenemos como unas 6, 7 preguntas. Te agradeceríamos si nos las respondes, por favor. A ver, sí, Mexicanos contra la Corrupción está dando una gran batalla, ya han sido muy valientes y créanme que no es, quienes más o menos tendemos algo del poder, créanme que no la han de estar pasando bien, que desde el poder un presidente de la República, desde el púlpito los nombre, los condene y gire todo, bueno, cualquier tipo de violación de derechos humanos. Yo sí creo que la defensa de las instituciones y la Constitución tiene que seguirse haciendo, pero créanme que no hagamos más complicada la cosa. Tenemos que el 6 de junio lograr que no tengan la mayoría absoluta. Por ahí. Y por supuesto tenemos que ayudar mucho más a este tipo de organizaciones que ponen el rostro, que dan la cara. Y creo que hay muchas otras organizaciones, también hacemos la voz. Y yo vi o sea, se levantó también el Colegio de Abogados, la Barra Mexicana de Abogados, creo que también la ANADE, es decir, varias organizaciones que no hay que dejarlas solas. Miren, por ahí decían que el poder de o sea, frente al poderoso, los débiles solo tienen la posibilidad de organizarse y tenemos que organizarnos. Entonces, bien. Es cierto lo que dice, creo que era Sergio, que decía, bueno, César Barrios. Sí, ojalá no solo exista Mexicanos contra la Corrupción, o realmente hay que apoyarlos y mucho. Y vamos a tener que ser valientes. Pero por favor, si gana la oposición la mayoría, de verdad, siempre será mejor hacer oposición que hacer resistencia. Entonces, luchemos por la democracia para que seamos oposición, no para que seamos resistencia en una dictadura. Bien, muchas gracias. Ahora, mira, tenemos varias preguntas en el sentido de, sabemos que existen en este momento más de 20 controversias constitucionales que tienen en la congeladora en la Suprema Corte de Justicia. Entonces, eso es algo que nos preocupa mucho. Por aquí también nos comenta Rubén Flores Lira, dice, ¿consideras que los medios de control constitucionales actuales y vigentes son suficientes para llevar a cabo esta defensa de la Constitución y de la democracia? Y esto, pues, digamos que está enlazado con la siguiente pregunta de Sergio Álvarez Ducón, que nos dice que si tú piensas que con una mayoría absoluta el gobierno actual se lanzaría a llevarnos a una posición tipo la de Venezuela, que es también lo que dicen Xoco y Rafa Molina. Se dice que el grupo en el poder quiere sustituir por completo la Constitución. Son 3 o 4 preguntas que tienen mucho que ver con la Constitución que te pedimos nos comentes, por favor. A ver, un poco, se dice, por ejemplo, se dice que quieren sustituir por completo la Constitución. Vaya, a mí me queda muy claro, ya he demostrado que quiere romper el orden constitucional, que quiere debilitar las instituciones. Y a mí me preocupa mucho también lo que decía César, ¿no? Hay algunas controversias que ahí están congeladas. Y lo de Rubén, ¿considera que los medios de control de constitucional actuales y vigentes son suficientes? Sí, pero lo que pasa es que necesitamos mexicanos valientes. Si, digamos, pues a mí la Corte me ha dejado mucho que desear. Una cuarta parte de valentía que mostraron frente al presidente Calderón, Fox, Peña, un tantito de esa. A mí sí me preocupa que los órganos autónomos de repente le dan o sea, de repente se empezaron a sentir apabullados. Y yo lo que decía, oigan, pues son autónomos para estos momentos. Entonces, sí necesitamos de mexicano valiente y también se necesita que no dejemos solos a los valientes. Que sepa un ministro,
que si va a dar la cara por la Constitución, que si va a hablar con la verdad, sepa que habrá mexicanos que lo van a apoyar. Es decir, que no solo que se sienta orgulloso de su conciencia, sino que habrá mexicanos y que nos sentiremos orgullosos de ellos y que saldremos a la defensa. Entonces sí requiere mucha valentía. En unas condiciones democráticas no requiere tanto, ¿no? En condiciones democráticas requiere que cada quien haga su papel. Entonces sí creo que hay instituciones que sobre todo hay que cuidarlas. Y ha sido muy duro. El INAI cuando avisó el amparo, o sea, que es que vean, por eso no, la pregunta es claro que quieren sustituirlas. Cuando el INAI avisó de manera muy valiente que iba a presentar la acción de inconstitucionalidad contra la ley de comunicaciones, la que pedía los datos biométricos para tener un celular. Al día siguiente el presidente, el ejecutivo desde el poder avisa que va a meter una iniciativa para desaparecerla. Y por ahí un juez, de repente aparece un artículo en donde avisan que la UIF está preguntando sobre cuentas. No sé, digamos, avisarle o sentar como precedente que cada vez que alguien se va contra el Ejecutivo, le va a caer o una auditoría o le va a caer Hacienda o le van a investigar las cuentas de ellos, del juez, de la esposa, de la hermana. Hijos, señores, pues yo no sé por qué todavía creemos que todavía no está muy claro, no hay que ni hacer la pregunta de que van por las instituciones. ¿Acaso? No, seguro. Y bueno, pues eso sí lo dejo, aunque bueno, yo creo que Rafa pues lo decía exactamente como sobre todo como afirmación. Están yendo por las instituciones y por la autonomía, por la democracia. Ahora es importante que eso lo bajemos a vida diaria. O sea, la gente tiene que comprender que una institución donde hay autonomía en la transparencia o en telecomunicaciones nos conviene en la vida diaria para tener un celular y para que no nos estén espiando y para muchas cosas. Y luego la otra es... Mira, con esta contestaste ya la de Armando Nuricumbo, en el sentido de que tú sí anticipas una fuerte radicalización de Morena en la segunda parte del sexenio, sobre todo si tienen control en el poder legislativo, ¿no? Ahora, aquí sigue una pregunta que me parece muy importante, y es, ellos tenían el 44% de los votos finalmente. O sea, nunca tuvieron realmente los votos, la mayoría que ostentan. Esto se logró por una sobrerepresentación que lograron, pero esta ley cambió, esto ya no puede suceder otra vez. Entonces la pregunta es, ¿tú crees que el INE se enfrentaría para bloquear ahora lo que no hizo hace 3 años? A ver. Sobre la sobrerepresentación. Yo le tengo mis reservas al INE. Entonces, yo no es que defienda a las personas, defiendo a la institución. Institución que se equivoque, se equivocará más en la medida que se sienta amenazada y que no sea valiente. O sea, yo soy víctima de una y cientos de miles más, de una decisión en donde en la misma sesión cambiaron de criterio. O sea, entonces, vaya, sí me da una preocupación si no fortalecemos al INE, porque si solo, y de verdad, señores, es que es muy importante eso, más allá de varios temas que me están metiendo, de equidades, de igualdad, etcétera, de derechos constitucionales, etcétera, es que tenemos que ver el gran reto que tenemos de la mayoría, de quitarle la mayoría absoluta. Les voy a decir, se tiene que ganar la mayoría absoluta. Y no puede ser por un distrito o 2 distritos, sino por muchos, para que el INE no tenga la tentación de quitar un distrito o 2 distritos. Y el tribunal ni hablamos. Entonces tenemos que salir muy fuerte ganando la mayoría absoluta. Ahora, sí te voy a decir una cosa, Rodrigo. Mucha de la gente, o sea, tienen el 44, 46%, me dices, porque el 50 y tantos lo tuvo Andrés Manuel y cambio Morena menos. Pero
la sobrerepresentación siempre se da porque hay una cláusula de lo que se llamaba antes cláusula de gobernabilidad. Entonces se te van repartiendo hasta determinado número. Hasta el 8% más, ¿no? Sí. De tal modo que incluso si ganan ellos, si gana la oposición 300 distritos, no se le da ninguna pluri, ¿no? Okay. Entonces, de todos modos, siempre hay una sobrerepresentación. Es cierto que el INE en el 18 hizo una asignación que no correspondía exactamente. Y ahí sí le reconozco a Costa Naranjo, que creo que fue el único que lo reclamó. Lo demás, la oposición, una vez avasallada, los intelectuales también, los empresarios igual, todo el mundo quiso caminar con el poder. Sí, bueno, a ver, vamos a ver y vamos a tratar. No estoy criticando, se decidió así. Y no, y aquí estamos Andrés Manuel, y que vamos a ir para adelante y para atrás y vamos todos juntos. Me parece natural que en una elección democrática haya buena fe. Entonces el INE reparte así y sí se le pasa la mano. Pero la verdad es que el único que lo reclama es Costa Naranjo. Todos los demás. Correcto. Oye, tenemos una pregunta de Lourdes Piña y nos dice que con un Congreso de mayoría opositora a Morena, ¿puede ser posible detener o dar marcha atrás a los proyectos que están demostrando tener poca viabilidad, como el aeropuerto de Santa Lucía, Dos Bocas, y reasignar ese presupuesto? ¿Cómo verías eso? Sí, sin duda sí. O sea, la verdad es que también para eso está lo del presupuesto. Entonces, para eso, claro que la mayoría absoluta, dije, bueno, que me esperan 10 minutos, entre 10 minutos después. La mayoría absoluta, Lourdes, como tiene que ver con el presupuesto, claro que revisará, porque ellos no quisieron revisarlo, pues, ¿por qué hacemos dándole esos miles de millones de pesos a una refinería que está contra incluso tratados internacionales y la palabra que México ha dado de cuidar el medio ambiente o lo que es el tema del aeropuerto? Pues vamos a tener que priorizar seguridad, priorizar salud, priorizar educación y desde luego va directamente con el tema de presupuesto. Por eso ahí también es importante que veamos cómo esta elección sí tiene que ver con la vida diaria. Bien, a ver, aquí está Elías, ese que dice, ¿consideras que las reformas a los derechos humanos en temas de igualdad constitucional federal y las estatales infringen los derechos constitucionales de los ciudadanos en temas de la agenda y búsqueda de equidad e igualdad con personas LGBT? No sé a cuáles se refiere. La verdad es que me parece que tenemos que siempre buscar las reformas en favor de los derechos humanos y no creo que en sí mismo tengan que se infrinjan derechos constitucionales. Todo el artículo primero constitucional habla de la no discriminación, de la dignidad de la persona, humana, y muchos de los temas tienen que ver particularmente que se decidan en el Congreso. Ahora, a mí en lo personal, ¿qué nos estamos jugando? Nos estamos jugando la democracia del país. No exactamente uno u otro derecho, es la democracia, es el poder discutir esos temas si quieren, Claro. el poder discutir nuestros derechos y nuestras libertades. Entonces sí, vamos realmente viendo qué nos estamos jugando el 6 de junio y luego todo lo que tenemos que seguir, desde luego discutiendo y prepararnos para pues, un cambio en el 24. Entonces, Bien. no entendí exactamente bien hasta dónde iba, Voy a pero ver, la última pregunta, como dice mi nieta, la UMPLA. Mira, Ernesto Hanhausen nos pregunta lo siguiente. Dice, se logró que 3 partidos antagónicos, como PAN, PRI y PRD, se hayan aliado en un frente común contra Morena. Pero por otro lado, las campañas las patrocinan los partidos de forma independiente y no como un grupo aliado que va por México. ¿A él le parece que esto desmerece la importancia del Frente Común? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, tiene razón, pero lo que pasa es que no ayuda en mucho la propia ley electoral. Entonces, por eso acaban diciendo voten por uno, porque se está prestando, por ejemplo, si son 3 partidos y tú votas por los 3, sumas .3, .3, .3 para pluris y eso puede generar
una complicación a la hora de las discusiones y que puede judicializarse, y eso tiene que ver con una de las preguntas que me han hecho arriba. Y sí es cierto, Ernesto, pero sí hay una plataforma común, Ahora, yo lo que les diría es, digamos, el asunto es, hay que votar, ¿cuál es la oportunidad que tenemos, que es quitarle la mayoría absoluta este 6 de junio? Este es el objetivo. No es cualquier elección. Entonces, hay que votar por aquel que le puede ganar a Morena, porque votar por otro, ya sea de sus aliados o de aquellos partidos que no pueden ganar, significa abrir la posibilidad de que tengan la mayoría absoluta. Eso es lo del voto útil, ¿no? Entonces, al final de cuentas, creo que la parte práctica terminó haciendo así, de que cada quien un partido. Y luego, Ernesto, tú no sabes el tema de la fiscalización. Es un drama. ¿Cómo le restas? ¿Cómo le pone? ¿Quién le pone? Si le pone, si el PRI se mete a darle, por ejemplo, si hace, o el PRD hace volantes míos, entonces mete él a un tema de fiscalización en lo cual no quiere meterse porque prefiere meterse en los que son suyos. Pero de verdad es un tema más bien práctico, pero yo sí creo que la alianza hizo un esfuerzo y no lo voy a demeritar en ese sentido. Gracias. Y claro que nos falta mucho, sí, Ernesto, nos falta mucho. Y ojalá, pues gente como tú, miremos todos después del 6 de junio, habiendo ganado mayoría absoluta la oposición, tiene que mirar también de manera mucho más clara lo que sigue. Yo daría entrada a segundas vueltas, etcétera, ¿no? Yo Oye, creo ¿con quién que crees que se vaya a alinear el Movimiento Ciudadano? bueno, habría que preguntarle a los de Movimiento Ciudadano. Yo obviamente iba en ello, pero sí les voy a decir una cosa. Si en el distrito no puede ganar Movimiento Ciudadano, ya por favor, es un tema de voto útil. Eso es lo que me parece que es la manera de convencer a los indecisos. Yo sé que voy a recibir votos de gente que nunca hubiera votado por mí, pero como se trata de un voto útil, y eso lo tengo que también saber, como se trata de un voto útil, sé que votarán por mí, porque si no le puede ganar a Morena, entonces ahorita no podemos votar por él. Desgraciadamente tenemos esa coyuntura que nos obliga a pensar en el voto útil. Y ese voto útil es un voto informado, razonado y reflexionado. Hoy por hoy, quitar la mayoría absoluta es la que nos va a permitir cambiar la ecuación política y entonces sí, discutiremos todos los temas. Muy bien. A ver, ahora aquí Óscar Becerril nos dice, ¿cuál ha sido hasta este momento el mejor argumento que se encuentra o que has encontrado para convencer a los indecisos? Mira, el mejor que tengo es hacerles ver la importancia de la vida diaria. Entonces yo les digo, traigan aquí, o sea, a ese familiar o amigo cercano que perdió su empleo, o que tuvo que cerrar su negocio, o que tuvo que correr a alguien, o que no pudo ya pagar una universidad, o que tuvo que sacar a su hijo de la escuela un año porque no tenía cómo pagarla. Traigan aquí ese sueño que ya no se hizo. Traigan aquí a la mamá que tuvo que buscar una medicina y que no la encuentra, o a quien fue a un hospital público y no tiene ya un tratamiento. Traigan aquí a quienes murieron por COVID y nos dijeron que no había que usar tapabocas, ni que había que usar también ni que había que llevarlo al hospital inmediatamente y que no había que hacer pruebas. Y traigan a estas personas, tienen nombre y apellido, que pongan esos rostros y todos sabemos, y lo que todos sabemos, en realidad lo que ya sospechábamos, que era un dolor evitable. Y la política es eso, hablar de dolores evitables. Y en gran parte tiene que ver que si hubieran manejado la crisis de manera distinta, si hubiera habido presupuesto para esos temas, otra cosa estaríamos hablando en México. Y eso es lo que hay que hacer caer en la cuenta. Las decisiones que se tomaron tienen que ver con el dolor de las personas, de la familia, del joven, de la mamá, de la abuela.
del hijo que perdió el empleo, del papá que ya no encuentra trabajo. Eso es vida diaria y es directamente relacionado con la política. Y la otra, sin duda, el voto útil. Muchos indecisos se esperan al final para ver de qué manera tiene más eficacia y genera más bien al país. A lo mejor estamos hablando de males menores, de ir por el mal menor. Pues a lo mejor muchas veces en política se decide así. Y después del 6 de junio, pues trabajaremos por los bienes posibles. Yo traté de hacer un bien posible. No lográndolo, pues trabajaremos en lo que tenemos. Y lo que tenemos y las circunstancias y la coyuntura nos obliga a un voto útil después de una reflexión, por supuesto. Muchas gracias, Margarita. Sabias tus palabras de cierre y te agradecemos muchísimo que hayas estado el día de hoy con nosotros. Pues también un compromiso que esperamos que cuando haya pasado el 6 de junio tengamos oportunidad de platicar contigo otra vez y ya meternos a cómo vas a orientar tu agenda a la luz de que muy probablemente ganes, pero como producto de un voto útil. Y cómo se haría, cómo piensas orientar tu agenda. Por ahora, pues ya te dejamos ir porque sabemos que tienes tu otro compromiso y no te queremos detener más. Pero Sí, yo, gracias. por supuesto que sí me interesa volver a platicar. Yo creo que hay muchas cosas que decidir, pero sí decirles que yo comparto con una gran mayoría de ustedes, pues estos principios de persona humana, de dignidad a la persona, de valores democráticos, de economías de mercado, de una economía competitiva, solidaria, sustentable y de las libertades, porque estoy convencida que a partir de ahí se construye un país, pero no se va a construir sin nuestra participación. Que de aquí al 6 de junio yo me dedicaré a buscar los más votos posibles. Yo les pido desde luego que hagan lo mismo y que participemos, pero que después del 6 de junio hay un país que requiere que construyamos y que construyamos con muchos bienes y bienes comunes y no males comunes. Muchísimas gracias. Les pido a todos, por favor, prender sus cámaras y sus micrófonos y vamos a darle un fuerte aplauso a Margarita por sus pláticas de hoy. Ay, es mejor verlos, qué barbaridad, qué diferente. Todos muy guapos, ¿eh? Oh, bueno, claro, por supuesto. Muchas gracias. Ya Lourdes la vi en la mañana, ya la distinguí aquí. Vino a verme ahí al crucero, ahí en la búsqueda de votos. Ya nada más, bien poquitos días. De aquí al miércoles tengo para campaña. De verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ya platicaremos más adelante. Gracias. Gracias. Y ya vi también a Gracias, Verónica Rubí, saludos. que ahí está, que es suplente de la fórmula. Gracias, Vero. Nos vemos, ya entro una entrevista y ya creo que ya me están aquí llamando. No, Muchas ya. gracias. Al contrario. Margarita. Bravo. Gracias. Muchas gracias. Un fuerte aplauso, Margarita. Muchas gracias. Y muchas gracias, Elías. A ver si luego nos comunicamos después. Carlos, gracias. Oscar, muchas gracias. Y bueno, pues ahí estamos en esta disyuntiva, democracia o dictadura. Hasta luego. Nos vemos. Bye. Buenas noches. Gracias, Margarita. Gracias.